¿Cómo están mis alumnos? ¿Cómo están mis alumnos? ¿Qué tal? Hoy, juevesito, jueves alegre. Bien, espero que se encuentren bien. Hoy hoy es día de video, hoy es día de clase virtual y estamos aquí contentos de estar nuevamente con ustedes. Y pues vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando. Ya estoy recibiendo algunos trabajos de ustedes, muy bien, ya noté. No hubo algunos, casi la mayoría, ¿eh? No estuvimos tan mal en el trabajo pasado, reflexionamos y, y casi la mayoría, cinco, los aciertos, cinco, dieces, hay uno que otro que sacó ocho, pero bien, ¿eh? Bien con quiere decir que sí, profundizaron en la cuestión de la biografía. Vamos bien, vamos bien. Y ahorita el tema que vamos a abordar va a ser de la autobiografía. Vamos a desarrollarlo en esta sesión, la autobiografía, pero antes de iniciar vamos a hacer una actividad de relajación para iniciar relajados con este trabajo. Vamos a iniciar primeramente. Acuérdense que la relajación es de la respiración. Si están ahí con su papá o su mamá, yo los invito a que hagamos pues hagamos un acercamiento, acuérdense, y vamos a hacer lo siguiente, ¿sale? Vamos a, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Si tú, en este caso, vamos a tratar de sentir las yemas de los dedos, o sea, con las yemas de los dedos, y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a la hora que respiramos, y vamos a tratar vamos a tratar de hacer un pequeño masaje en la parte de aquí, vamos a hacer un pequeño masajito en lo que es nuestros dedos, vamos a hacer un pequeño masaje en la unión de los dedos, vamos a hacer un pequeño masajito y vamos a tratar de sentir y deslizar las yemas de los dedos por toda esta parte de nuestro cuerpo. Es decir, vamos a iniciar aquí y vamos a tratar de sentir la sensación como si tuviéramos un masaje, como si nos estuvieran haciendo un masajito. ¿Vale? ¿Estamos listos? A la hora que respiramos, vamos a... Muy bien. ¿En qué nos ayuda esto? Pues nos ayuda a percibir las sensaciones, los pequeños estímulos, hasta sintiendo como que les digo, como frío, escalofrío. Bueno, es porque estamos activando nuestros sentidos, nuestros nervios, nuestro sentido de relajación, de tranquilizarnos, de respirar, de nuestro sentido, nuestra cuestión emocional, ¿no? Entonces ahorita hay que fortalecer nuestro lado emocional, que sabemos que está muy difícil toda la situación que estamos viviendo, pero hay que tratar, hay que tratar de salir adelante. ¿Por qué? Porque también nuestras defensas se fortalecen con la calma, con la tranquilidad que podemos tener. Entonces, miren, vamos a seguir. Vamos a seguir con la clase y vamos a iniciar ahorita con esto que estamos viendo,
que es, vamos a reflexionar porque nos quedamos pendientes con esta actividad, es reflexionemos con un refrán: ese no da paso sin guarache. Leyendo sus comentarios, algunos sí tuvieron una apreciación correcta, otros se quedaron medianamente en su argumento. Miren, ese no da paso sin guarache no es otra cosa más que cuando el paso se referiría a una acción y el guarache se referiría o tendría referencia a, es decir, cuando haces una acción, quieres un beneficio. Entonces, no haces nada sin recibir un beneficio. O si haces algo, estás pensando en el beneficio que puedas tener. Entonces, eso no da paso sin guarache. Se le habla a aquella persona que es egoísta y que pone en tela de juicio, es decir, voy a ayudar siempre y cuando reciba algo al cambio. O es más, no hay ayuda desinteresada. Estoy ayudando, pero sé que el día de mañana voy a necesitar de esa persona. Hay muchos que utilizan esta estrategia pues para sacar beneficio personal de los apoyos de otras demás personas. Y regularmente ustedes saben muy bien quiénes son los que utilizan esta estrategia, pues para sacar provecho y más en tiempos electoreros. Pero bueno, mis alumnos, la cuestión aquí es que ustedes deben de darse cuenta cuándo son utilizados y también deben darse cuenta ustedes cuándo es necesario actuar, pero sin recibir nada. A veces cuando ponemos y le ponemos un valor a nuestra ayuda, fíjense que pues no alcanzamos una satisfacción. ¿Por qué? Porque decimos que estamos consiguiendo algo a cambio. Pero cuando se hace desinteresadamente, créanme que en su sentido humano van a recibir mayor satisfacción porque se están dando cuenta que están apoyando a alguien, o están ayudando a alguien, o están haciendo algo de provecho. Y eso los va a llenar de un sentimiento que solamente haciéndolo lo van a entender. Entonces, cuando vean que su papá necesita ayuda, no porque crean o que quieren que les dé permiso en la tablet, o porque quieran el nuevo juego, o porque quieran el nuevo celular, voy a ayudar a mi mamá, voy a ayudar a mi abuelita, háganlo desinteresadamente, apoyen a su familia, apoyen a sus hermanos, apóyense ustedes mismos, porque tenemos que construir una mejor sociedad y no una sociedad a conveniencia, sino una sociedad de colaboración, una sociedad en donde todos nos ayudemos. Entonces ahí está el mensaje, ese no da paso sin guarache. Pues hay que hacerlas y hay que actuar sin esperar nada a cambio. Créanme que se van a sentir mejor y van a ustedes, claro, una cosa es cuando se va a ayudar a alguien, pero no estamos hablando de esa acción. Hay acciones que ustedes pueden, a ver, por ejemplo, yo puedo estudiar porque quiero ser alguien en la vida. Bueno, eso no quiere decir, eso no es igual a decir ese no da paso sin guarache. Ahí no entra. Entra cuando tú dices, oye, te ayudo siempre y cuando tú me des, ¿sale? Entonces, la cuestión aquí es que ustedes tienen que actuar y lograr sus metas, porque ese va a ser el resultado de su esfuerzo. Pero aquí este refrán entra cuando tú estás haciendo algo a beneficio de otra persona o de otro que quieres algo, ¿sale? No nos vamos a confundir, ¿ok? Entonces, esa es la reflexión de este bonito refrán. Ese no da paso sin guarache. Muy bien. Y para continuar, voy a decirles una palabra y ustedes ahorita, con la persona que se acompañen, ustedes van a pensar, les voy a decir la palabra y van a decirme qué creen que signifique esa palabra o qué tenga que ver esa palabra. Autobiografía. Para ustedes, ¿qué es una autobiografía? Ya vimos lo de que es una biografía, pero autobiografía, a ver, díganme,
Coméntenme, los escucho. ¿Qué es para ti una autobiografía? A ver, dime, Joliet. Muy bien. ¿Brisa? Excelente. Camila, muy bien. Ese Lupito, a ver, muy bien. A ver, mi crack, Osvaldo. Ese Osvaldo, ¿qué campeón? A ver, ¿qué es para ti una autobiografía? Que no te dé pena. Entonces, a ver, dile a tu tía que es una autobiografía. Muy bien. Ok. Entonces, una autobiografía. Vamos a ver qué es la autobiografía. Ahorita ustedes acaban de mencionarlo, lo que ustedes creen que es una autobiografía y ahorita vamos a comparar lo que ustedes creen con lo que es la autobiografía, ¿sale? Para que vayan formando su propio concepto y su propia idea, pero sobre todo para que vayamos utilizando qué es una autobiografía. Y una autobiografía dice que es el relato de vida de una persona escrita por ella misma. Es una obra personal, ya que el autor es el encargado de narrar sucesos de su vida. Una autobiografía es una historia de vida, pero escrita por la misma persona. La misma persona investiga sucesos de su vida o a veces tiene registro de las cosas más importantes que tiene él a través de un diario o a lo mejor información de entrevistas con sus mismos familiares y él empieza a escribir su propia vida contando relatos que para él son importantes o para la persona son importantes. La diferencia de una autobiografía y una biografía es que la biografía la escriben a veces terceras personas. Otras personas se encargan de investigar la vida de esa persona. Aquí no. La misma persona él investiga su propia vida e investiga sus propios sucesos para beneficio de él mismo. Y hay personas que escriben su propia autobiografía, ¿eh? Los relatos, estos relatos son importantes. ¿Por qué? Porque a veces la memoria llega a desvanecerse. Entonces, tener un registro de nuestros sucesos nos permite que el día de mañana, a lo mejor, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, a la hora de que ellos tienen un registro, dicen, te pueden llegar a conocer y pueden tener un recuerdo vivo de ti. A veces el problema es que la gente, pocas veces, llegamos a ver lo especial que puede ser escribir una biografía de nuestros familiares o una autobiografía de nosotros mismos. El legado y la permanencia en el recuerdo es a través de la escritura. Y la escritura de nuestros propios relatos personales nos abren un panorama para la gente que pueda llegar a leerlo. Y es más, llevando el registro de nuestros propios éxitos, nos impulsa a querer más, o de nuestros propios fracasos, nos impulsa a corregirlos. Entonces, eso es una autobiografía, es un relato de la vida, pero escrita por la misma persona. ¿Y qué características tiene una autobiografía? Bueno, las características es que relata la vida del autor. El autor tiene libertad de expresar sus sentimientos, tiene un sentido personal, es decir, que yo mismo decido qué escribir, qué contar y por qué escribirlo. Lo narrado es algo cierto, porque igual que la biografía, parte de algo verdadero, no parte de algún chisme o de alguna cuestión falsa, ¿no? Y se escribe en primera persona. Ahorita vamos a profundizar eso de primera persona. Más adelante les voy a dar unos ejemplos y qué es lo de primera persona y tercera persona. Pero esas son las características de la autobiografía. Entonces, vayamos tomando nota y registro de todo esto para que vayamos viendo cuáles son las diferencias y semejanzas entre una biografía y una autobiografía. Bien, vamos a llegar a este momento que a todos les gusta. Yo sé que sí, porque luego me preguntan. Y vamos a observar. A ver,
papá, mamá. Vamos a observar y tener momento de observar. Vamos a observar, ahí tenemos 2 imágenes y vamos a buscar las 8 diferencias en esta imagen. A ver, vamos a ver. Sale, vamos a ponerles, les voy a poner, ¿qué les parece si les ponemos 2 minutitos del tiempo para que, ustedes ahorita observen qué es las 8 diferencias. Y corre tiempo, ¿eh? Empieza a correr el tiempo. A ver, vamos a ver. Parece que son casas de campañas. Ahí tenemos una casa de campaña verde, una amarilla. Tenemos un lago. Se ve algo tenebroso el lugar, con niebla. No sé, pues no, como que quedarse a dormir ahí, ¿verdad? Está algo, una aventura muy fuerte, a quien le gustan las aventuras fuertes. A ver, vamos a buscar, a ver, ¿qué diferencias hay en esas 2 imágenes? Hay 8 diferencias, ¿eh? Y digo, vayan viendo, llevando registro de cuál es lo que ustedes piensen, porque recuerden que en el video que sigue vamos a ver las diferencias y ahí ustedes pueden comparar si realmente tuvieron la información. Entonces, hay que notar a ver cuál es ustedes su predicción o qué ustedes observan para ver si realmente comprobamos en el video que viene si realmente observaron correctamente. Para eso es esto, para que nosotros vayamos despertando esa habilidad de observar, porque una cosa es ver superficialmente y otra cosa es observar porque ya vamos viendo los detalles. A veces las cosas tenemos que ser detallistas en algunas cuestiones. A veces nomás vamos y vemos a la ligera, pero a veces las pequeñas cosas es la diferencia de ver los detalles de algo. Ahí está, 1 minuto, 30, 40. Ya se está acabando el tiempo, muchachos, 2 minutos. A ver, si quieren, en su caso, ustedes le pueden poner pausa y pueden observar mejor. Pueden regresar, rebobinar el video y pueden observar mejor las 2 imágenes. ¿Ok? Y es tiempo. Ahí está. Bien, vamos a ver. ¿Qué pasos tengo que seguir o tienen que seguir ustedes para hacer su autobiografía, para escribir? Primeramente, tenemos que tener una información sobre ustedes. O sea, que su numeración básica, que es un nombre completo, su fecha de nacimiento, el lugar donde nacieron, cuándo nacieron, sus nombres, nombre de sus papás, de sus hermanos. Es una información básica que deben de tener ustedes. La otra es detallar momentos importantes y interesantes de su vida. Su nacimiento, narrar acerca de su familia, sus hermanos, sus tíos. Describir personas. Ahí pueden ustedes describir las personas, cómo son los que viven a su alrededor, películas que le gustan, la música, cosas que pudieran ustedes compartir con las personas que van a leer su autobiografía. Por ejemplo, algunas cosas que hayan tenido impacto en su vida, los detalles, sus amigos, la amistad, o sea, elementos. Por ejemplo, pueden decir que, no sé, recordar algunos recuerdos bonitos de su infancia, o a lo mejor preguntarle a su mamá, por ejemplo, cuándo los bautizaron, si es que los bautizaron, o si cuándo los registraron, o cuándo tuvieron en algún evento su primer acercamiento con alguna, cuando fue el jardín o el preescolar, o no sé, alguna cuestión que ustedes tengan ahí, un recuerdo muy bello. Entonces es un resumen, un pequeño resumen de su vida, y también ahí podrían ustedes incluir algunas metas que se imaginen en el futuro, algunos recuerdos de su infancia. Y la estructura es la misma que la biografía. Es la misma estructura que tiene la autobiografía en cuanto a, acuérdense, que hablábamos la introducción, primero vamos a hablar nosotros, podríamos ir por partes, en la primera etapa, segunda etapa, tercera y al último. Podríamos ser, es la misma estructura a la hora de escribir, nada más que aquí ustedes son los que van a redactar su propia vida, con la información que ustedes recuperen con sus padres, sus hermanos
de algunas fuentes que ustedes tengan ahí. Pueden usar las fotografías o algún evento que ustedes recuerden. La importancia de esto es que en una autobiografía, ustedes mismos son los amos y señores de la escritura y ustedes mismos son los que deciden qué escribir y cómo escribirlo. Y entre más, recuerden, entre más información tengan, pues su autobiografía va a estar más completa. Y se van a acostumbrar, claro, a tener un mejor control y un mejor acercamiento con la redacción de autobiografías y de biografías. Fíjense que hay pocas personas que se dedican a esto y dentro de poco todo esto va a ser más valorado porque la cuestión cibernética y de Internet se dedica precisamente a recopilar información. Y la información, créanme, que es un negocio de miles de millones de dólares. Quien se dedica a recuperar información de todos los usuarios gana cantidad. Y eso precisamente, las biografías, autobiografías, también tiene que ver con la información de algunas cuestiones, ¿eh? Y dentro de poco también se va a tomar en cuenta todo eso porque el conocer la vida de las personas, recuperas información de cómo fue esa época, de esa vida, de vida de esa persona, cómo se vivió y todo. A veces la historia también vale. Y dentro de poco estas historias que son escritas en esta época, a lo mejor en el 2052 van a valer mucho. ¿Por qué? Porque vamos a tener recuerdo de cómo era vivir en el 2020, en el 2020, en el 2020, en el 2021. Todos los elementos que pasaron ahorita con la pandemia, todas las cuestiones que pasaron, todas las cosas, las podemos registrar y ¿qué? Podemos hacer un libro bello y ustedes pueden ser los autores de eso, ¿eh? Tengan la visión hacia dónde puede llegar todo esto. Bien, ahí están los pasos. Entonces, estos son los pasos a seguir para poder hacer ustedes su autobiografía. Son pasos que, claro, son algunas recomendaciones, pero ustedes van a decidir qué es lo mejor para ustedes, ¿sale? La cuestión aquí es que ustedes vayan viendo y teniendo una idea de qué es necesario tener para hacer su propia autobiografía. Y es lo que yo les explicaba. Por ejemplo, el narrador en todos los libros, en todos los textos, ya sea cuentos, ya sea novelas, hay un narrador. Y el narrador es una entidad que relata la historia. Es decir, nosotros a la hora de que estamos leyendo una historia en un libro, nos involucramos y le damos vida a las palabras como si alguien nos las estuviera contando. Y es importante decir el narrador del escritor real. O sea, el narrador es una entidad, es una persona que no existe, que está dentro pero no existe. No es el escritor en sí. Es el que escribió la historia hace suponer que hay alguien que te está contando esa historia. Y las autografías se escriben en primera persona. ¿Cómo es esto de primera persona? Se utiliza para narrar los hechos desde el punto de vista del protagonista o de alguno de los personajes involucrados en la historia. Y las biografías se escriben en tercera persona. Se utiliza cuando no quieren involucrar al narrador en lo que se cuenta. Miren, tengo dos ejemplos aquí de dos libros muy buenos que me gustan y me encantan. Se los recomiendo, es más. Y miren, por ejemplo, esta. Este es un ejemplo de escritura en tercera persona. El libro se llama No oyes ladrar a los perros, de Juan Rulfo. Y hay otro libro, Pedro Páramo, que está muy bueno, se los recomiendo. Y dice así, fíjense, tercera persona, dice el texto, este pedacito, dice: el viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó ahí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda, y así lo había traído desde entonces. Fíjense, él está hablando en tercera persona, está contando la historia de el viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón. O sea, es como si él estuviera contando la historia de otra persona y se recargó ahí sin soltar la carga de sus hombros. Y se recargó ahí. ¿Sí? Tercera persona es porque él está narrando,
pero el suceso de otra persona. Y regularmente eso lo encontramos en las biografías. ¿Por qué? Porque regularmente la persona escribe la historia de otra persona. Entonces ahí esa es la de tercera persona. Esa es la escritura de tercera persona. ¿Vale? Esa es la diferencia. Y la de la primera persona, fíjense cómo ahí te van a encontrar luego el ejemplo de primera persona. Miren, este es el viaje de Gulliver a Lilliput de Jonathan. Dice, actué como médico en 2 barcos sucesivamente y durante 6 años hice varios viajes a las Indias orientales y occidentales, lo que me permitió aumentar mi fortuna. Pasaba mis horas de ocio leyendo a los mejores autores antiguos y modernos, pues llevaba siempre conmigo muchos libros. Cuando estaba en tierra, estudiaba las costumbres y la índole de la población y trataba de aprender su idioma, lo que me facilitaba mi buena memoria. Miren, ¿cómo cambia? Actué, o sea, de que él actué como médico en 2 barcos y durante 6 hice, o sea, él está, esa es la primera persona cuando la escritura se habla de lo que te pasó a ti. Si esto fuera en tercera persona, iba a decir, actuó él como médico en 2 barcos sucesivamente y durante 6 días hizo varios viajes a las Indias, orientales y occidentales, lo que le permitió aumentar su fortuna. Si fuera en tercera persona así se leería, pero no. Este es un ejemplo de cómo es la primera persona y cómo va a ser su autobiografía. En primera persona es cuando hablamos de nosotros, del protagonista. O sea, el narrador es el protagonista. Sí, esa es la diferencia. Entonces, ahí está, muchachos, lo que es la escritura en primera persona y en tercera persona. Hay también en segunda persona, pero ahorita no nos vamos a meter en ese elemento porque regularmente la biografía y la autobiografía es en primera persona y la biografía es en tercera persona. Es lo que nos interesa ahorita. ¿Y por qué? Porque es la consigna que tienen ustedes. Ustedes mismos van a escribir su autobiografía. Me van a escribir su autobiografía utilizando todas las recomendaciones que acabo de mencionar y así como las características. O sea, lo que acabamos de decir ahorita, las características, las recomendaciones, ustedes me van a hacer su propia autobiografía. Me la van a escribir en su cuaderno. Para eso van a ustedes buscar información, ya sea con sus papás, con sus hermanos, primos, en las fotografías que tengan, pero ustedes van a hacer una autobiografía. Y en la autobiografía traten de abordar temas que a ustedes les encanta y a recordar más adelante, porque esa autobiografía es suya y no es para que la escriban y la dejen olvidadas, no, sino para que la escriban, la guarden y más adelante ustedes cuando vayan, estén más grandes, la lean y digan, oye, ¿a poco esto? Porque la memoria tiende a desaparecer lo que no se nos hace importante. Lo que no se nos hace importante se olvida rápido. Por eso hay que guardar los bellos momentos. Y no solamente ya ahorita con la celular pues lo pueden guardar, pero a veces la sensación de recordarlos te permite volver a sentir toda esa armonía de emociones. Entonces ahí está. Miren, aquí se me olvidó escribirlo, pero me van a mandar un audio ya que tengan su autobiografía hecha. Miren esto, acuérdense que cada día que se sube video, cada día que se sube video se manda la tarea. Entonces hoy estaríamos en jueves, entonces estaríamos mandando la tarea, subiendo video hasta el día lunes. Entonces ahí están, muchachos. Tienen tiempo para que hagan bien esta autobiografía, para que ustedes, tomen las cuestiones. Aquí estoy viendo, y sí, es para el día 25, el lunes. Entonces cuando vamos a subir video y ustedes ahí es cuando me van a mandar la fotografía de su autobiografía y el audio. Por eso tienen tiempo para que ustedes hagan bien. Sigan todas las recomendaciones que están aquí. Cómo es el escrito en primera persona, cómo es el escrito cómo son la información que debe de tener, qué es lo que debe. Revisen el video para que ustedes puedan hacer su primer borrador, porque claro, es un primer borrador. Voy a revisarlo y más adelante vamos a hacer un video donde ustedes van a tienen que corregir algunas cuestiones o profundizar en algunas otras. ¿Por qué? Porque esto es un proceso
y al final el beneficio que van a tener ustedes es que van a saber cómo escribir y cómo tener un relato vivo de las historias personales, de lo que les rodea. Porque digo, no más los famosos tienen derecho a tener una autobiografía o una biografía. Y la otra consigna, que es lo que van a hacer ustedes ahorita con este video y con los demás que hemos visto donde vimos la biografía de los autores, vamos a hacer un cuadro comparativo. ¿Qué es un cuadro comparativo? Bueno, se hace un cuadrito donde se divide en dos y en una parte van a escribir ustedes las características de las biografías y en la otra las características de la autobiografía. Después de vamos a escribir las características de una y las características de la otra. Al final vamos a escribir, después de escribirlas, vamos al final del cuadrito, vamos a escribir una conclusión. Y en la conclusión, bueno, ustedes van a escribir en qué son iguales, cuáles son sus diferencias y su opinión sobre su funcionalidad. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes. Sus diferencias, ahí, perdón, ahí, una disculpa, me faltó una N, pero bueno, eso no, que no sea impedimento. ¿Cuáles son sus diferencias? Una opinión sobre su funcionalidad, ¿ok? Entonces ahí están muchachos, van a elaborar ese cuadro comparativo de las biografías y autobiografías y ese es el trabajo que van a hacer. Van a realizar el cuadro comparativo y su autobiografía. Y ya para finalizar, pues ya es tradición, ya estamos agarrando tradición esto, vamos a reflexionar con un refrán, y el refrán es, ni que fueran enchiladas. Ni que fueran enchiladas, dejen su opinión en los comentarios, ¿qué es para ustedes este refrán? Ni que fueran enchiladas. Y ahí tenemos un chef totalmente, así como que desesperado, como diciendo, aquí, ¿qué voy a hacer? Ahí está, dejen sus comentarios, qué es este video, y en el próximo iniciamos, hoy terminamos con el reforzamiento de español, y en el próximo video iniciamos con matemáticas. Vamos a ver un tema, algún tema que quedó pendiente de las matemáticas, vamos a reforzarlo y seguimos avanzando, muchachos. Cuídense mucho y nos estamos viendo para el próximo video. Cuídense, un abrazo, recuerden, hay que valorar la vida, porque la vida es lo más importante que tenemos todos, junto con nuestra familia. Y es importante que en estos momentos ustedes aconsejen y que tomen el valor de decirle a su mamá, a su papá que se cuiden, porque al final lo más importante es tenernos y abrazarnos y contarnos todas las cosas maravillosas que nos pasó en el día, porque cuando las situaciones se vuelven caóticas y cuando la mala fortuna de perder a alguien nos hace ya no tenerla a nuestro lado, entonces nos hace valorar lo mucho que no hicimos y que dejamos de hacer. Cuídense mucho, protéjanse, protejan a los suyos, y si tienen algún familiar que no se cuida, hay que decir, no vengas a mi casa porque no te cuidas, o no te queremos ver porque no te cuidas. Y no se va a oír mal, al contrario, vamos a empezar a implementar, porque a veces las malas decisiones entran por nuestra misma puerta. Entonces, cuídense mucho, un abrazo, cuídense y estamos pendientes con el próximo video. En el próximo iniciamos matemáticas y ahora es momento de reflexionar. Cuídense y suscríbanse, compartan, manden el link en sus grupos. Hay que aumentar la comunidad. ¿Y qué dicen ustedes, no? ¿Cómo voy a tomar clases de edición para ponerle algunos efectos aquí a todo esto? Pero eso más adelante. Un abrazo, cuídense. Nos vemos en el próximo, en el próximo video. Saludos a todos. Un abrazo. Bye.